¿Estás jugando el juego empresarial correcto o solo sobreviviendo en un sistema cuyas reglas no conoce entre libertad, mercado, crecimiento y desarrollo? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Alta y Creciendo Juntos, donde las estrategias se transforman en resultados y se convierten en oportunidades. En este episodio estamos con la participación del licenciado Octavio García Ramírez. Bienvenido, Octavio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, apreciada colega, junto con tu brillante equipo de producción y, ante todo, con el auditorio que hace el favor de escucharnos y de vernos. Excelente, muy bien. Octavio es economista y maestro en alta dirección de políticas públicas. Así que quédate porque una sola idea puede cambiar tu rumbo. Vamos a hablar hoy de gobernanza e incidencia empresarial, cómo potenciar la voz del empresariado nacional en el entorno multilateral. Comenzamos. Entonces, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cómo el enfoque de gobernanza amplia, ¿verdad? Este aspecto a nivel de la visión sobre los actores y factores en la solución de políticas públicas? Muchas gracias, apreciada Marta. Efectivamente, son como los lentes, con base o a través de los cuales vemos a todos los actores y consideramos todos los factores. La complejidad, tú sabes, no solo de este siglo, que ya llevamos un cuarto de siglo avanzado, sino la complejidad de lo que le llama, hay autores que le llaman posmodernidad. Yo sigo mucho la lógica de Zygmunt Bauman, sociólogo, lo recuerdas, polaco, que escribió toda esta cuestión de lo líquido en términos de la instantaneidad, ¿no? Me parece que en la construcción, en todo caso, en el siglo XXI de la sociedad del conocimiento, ante la complejidad, este enfoque, por eso me encanta el concepto de gobernanza, de verlo como los lentes a través de los cuales consideramos a todos los actores y todos los factores, y es que eso nos sirve, por ejemplo, en lo público y en lo privado. Ante la complejidad, por ejemplo, de los problemas públicos. ¿Qué es un problema público? El que es tuyo, el que es mío, el que es nuestro. No basta, por ejemplo, con solo saber si los gobiernos funcionan interoperablemente o eficientemente. Eso en todo caso es insuficiente ante la complejidad, insisto, de la problemática y sobre todo el asunto de la otredad. Y ahí me refiero mucho a la parte ética para el entendimiento, porque no basta con una acumulación material que lo hemos visto, o sea, en términos materiales, en 2025 la humanidad vive en mejores condiciones que antes, en términos globales, De aunque acuerdo. pocas veces se dice, pero eso es insuficiente porque necesitamos mejorar la calidad de vida en términos de Sí. la convivencia, ¿no? Y ahí para eso me parece que el asunto de la ética, de la intersubjetividad, o sea, de cómo más allá de quién tiene la razón, el construir razones compartidas para convivir mejor. Excelente, pues has dicho algo muy importante, ¿verdad? Cómo vivir desde esa integridad, desde esos valores y además de eso, desde ese bienestar social, ¿no? Donde no está uno solo, sino donde estamos todos. Muy bien, excelente. ¿Cómo fortalecer el clima de negocios con mejores indicadores internacionales para el desarrollo y la gobernanza? Es una pregunta muy compleja, efectivamente, porque así como hablamos de lo público, desde lo privado, por ejemplo, yo soy papá, siempre digo que mi hija es mi patrona y que mi hijo es mi maestro, ¿no? Él me dice lo que debo de hacer y ella me dice lo que tengo que hacer, pero lo que quiero es que sean ciudadanos del mundo, o sea, no solo consumidores de los contenidos que el mercado o los mercados brindan, ¿no? Que ahora ellos tienen una complejidad mayor para tomar decisiones dada la diversidad. Ahí retomo el libro de Jeremy Rifkin de La civilización empática, en donde recordarás, llega momentos en el que él analiza, hay más pro libertad, sociedades más y momentos más pro libertad y momentos y sociedades más pro control. Entonces, en ese vaivén de la historia también tenemos que tomar decisiones para elegir y elegir para ganar, ganar, ganar. Y este ganar, ganar, ganar ahora es viable porque estamos construyendo la sociedad del conocimiento. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? A diferencia del siglo XIX, que era lo industrial, o del XX, que era básicamente lo financiero, ahora es el conocimiento. Por ejemplo, estos minutos que tenemos la posibilidad de encontrarnos, de dialogarnos virtualmente, todos estamos ganando, porque estamos conociendo otras visiones, comparando, contrastando, enriqueciendo, etcétera. Lo mismo sucede con gran parte de la economía que estamos llamando digital, ¿no? Entonces, me parece que es un cambio de era y si solo le agregamos el tema
de los avances vertiginosos de las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, pues estamos ante efectivamente y rumbo a lo cuántico, a un escenario distinto de lo privado también. Entonces, para que las siguientes generaciones sean triunfadoras y generadoras de mejores escenarios, por ejemplo, en lo privado, pues desde las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, potenciarlas con parámetros, tú lo decías, de calidad global y de calidez personal, porque nos van a recordar por cómo tratamos, ¿no? Así tanto en lo público, cuando gobiernas, como en lo privado, cuando sirves, en términos del mercado, ¿no? Y en la sociedad, y ahí la expresión de la institucionalidad, que yo la entiendo como las reglas del juego. Para mí las instituciones, siguiendo esta visión del neoinstitucionalismo, son las reglas del juego. Entonces tú preguntabas al principio, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego? Me parece que estamos en un momento, y en los momentos en los que estamos dialogando, en Davos se está llevando a cabo el Foro Económico Mundial, que anualmente concita reflexiones y que los informes son muy evocativos también de los momentos mundiales que tenemos al respecto, pues el cómo tomamos decisiones, ¿no? Y no solo en lo hiperlocal, porque pareciera que alguna localidad o alguno de los 200 países está más o menos inconexo, pero crecientemente nos vemos interconectados y el 2026 nos ha demostrado crecientemente ello. Claro, excelente. Y mira, has dicho algo bien interesante porque hablas de los ESG, Environmental, Social and Governance, ¿verdad? Ambiente social y gobernanza. Y por el otro lado, hablas de los criterios de diversidad, equidad e igualdad de género. Y donde hay, vamos a decir, cambios a nivel cultural, generacional, nuevas tecnologías, información, ¿verdad? Por todos lados. Y bueno, y este tema, vamos a decir, multilateral, donde tú dices, ¿no? Que hay cambios a nivel de la cultura, cambios a nivel de las organizaciones, emprendedores, empresarios, dueños de negocio, con todo esto que se está dando, ¿no? Y entonces, y que puede ser una ventaja, evidentemente, en los temas de oferta, de demanda, de competencia. Y entonces todo un desafío, yo lo veo así, y donde la innovación y estas nuevas tecnologías, pues entonces están dando un aporte de valor agregado, sí y solo sí, pues evidentemente hacemos uso, vamos a decir, eficiente de todos estos agents, principalmente de esto. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo mejorar estos ecosistemas para aprender, emprender e innovar en México? Es un mega desafío porque, por ejemplo, tú citabas eh, la Agenda 2030. Son 17 objetivos, 169 metas, 250 indicadores y ya faltan 4 años para que veamos qué tanto avanzamos. Hay casos en los que no ha representado gran avance, hay casos en los que sí. En todo caso, para mí es una matriz de identificación de retos que son retos compartidos con una responsabilidad diferenciada. Estamos corresponsabilizados al respecto. No es un único camino. El camino que a mí me convence por la evidencia histórica del desempeño económico es el de la libertad, con base en la institucionalidad, en las reglas del juego. Y ahí viene lo de los indicadores. Por ejemplo, en el caso mexicano, somos la economía 15 prácticamente, o sea, tenemos un lugar en el G20 por lo que producimos el Producto Interno Bruto, solo que en términos de desarrollo humano estamos en los 80, de acuerdo al índice de desarrollo humano del PNUD, y en Estado de Derecho estamos en el 121 entre 143 países, si no me equivoco, de acuerdo a la medición del World Justice Project, World Justice Project de 2025, que mide los 8 factores, ¿no? El primero es si tomamos equilibradamente las decisiones, el segundo si las tomamos con integridad, que tú mencionabas, el tercero el tema de la apertura, no solo gubernamental, sino legislativa, de justicia, el cuarto el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, tú tienes un restaurante y un comensal se queja de un maltrato, pues necesitamos corroborar que tú en verdad capacitaste al personal en el respeto ineludible de los derechos humanos. Y si alguien lo incumplió, pues fue en estricto sentido personal y que no reflejaba la política en todo caso de la empresa y que eso salva el prestigio, etcétera, la reputación que tú conoces. El quinto, el orden y seguridad, el gran desafío que tenemos en muchas de nuestras sociedades, pues es ese. El sexto, el cumplimiento normativo, por eso ahí veo mucho el tema de compliance, ¿no? Que estamos ante ese reconocimiento. Hay quienes por ejemplo, don Manuel Villoria dice, no, el compliance en lo público no va, pero el compliance derivado de la visión corporativa, pues sí nos sirve para la verificación, ¿no? Y el séptimo y octavo del World Justice Project, pues es justicia civil y justicia penal en virtud de esa certidumbre de las reglas del juego y de la certeza que tienes, por ejemplo, mecanismos para imparcialmente tomar decisiones en términos de justicia en las diferentes ramas, ¿no? Entonces, tenemos más indicadores que nunca y
Bueno, el punto es saber que tenemos los indicadores, pero que no sean solo los indicadores, que no sea solo la Agenda 2030 o no sea solo el multilateralismo, sino nuestra agenda compartida. ¿Cuál es la agenda de nuestras organizaciones y cómo? Y, por ejemplo, tú ves los informes de responsabilidad social corporativa de muchas empresas españolas, particularmente europeas en lo general, y te dicen, bueno, estamos alineados con esto, pero más allá de un discurso, porque también hay una nueva etapa del multilateralismo. En estos momentos estamos ante una redefinición de lo que habíamos visto todo el siglo, la mitad del siglo pasado, con lo que veremos el siguiente cuarto, por ejemplo, de siglo, ¿no? Verdaderamente tenemos un momento privilegiado para ponernos de acuerdo. Yo resumiría esto de no basta tener una ampliación del conocimiento, necesitamos corresponsabilizarnos con la transformación en el sentido compartido del para qué, darle un sentido humano a nuestras decisiones en todo momento, incluyendo el tema de la inteligencia artificial. Excelente, muy bien. Entonces, hablado de la Agenda 2030 y para toda esta comunidad que no entienda qué es esa Agenda 2030, poder aclarar un poco más y cuando hablamos de temas de gobierno corporativo, pues entonces tenemos todo esto de environmental, social and governance, ambiente social y gobernanza, y entonces cómo las empresas y sobre todo aquí a nivel de México, que estamos en un gran momento porque ya muchas empresas se están sumando a estructurarse en gobiernos corporativos, ¿verdad? Y a ser más sólida, sostenible en el tiempo y competitiva también. Y por el otro lado, con los criterios de diversidad, equidad e igualdad de género, donde hay vamos a decir, un inicio muy interesante con la presencia de la mujer a nivel de las áreas directivas. Y por el otro lado, de los G20, del grupo de los 20, para que nos hables también un poco de todos esos países, ¿verdad? Que de alguna manera muestran cómo sus economías van creciendo y además de eso se van diversificando y que eso ayuda a aumentar también el Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Y cómo, ¿verdad? Entre países, pues entonces se van ayudando, alineando, ¿verdad? Estabilizando cada una de las economías de ellos. Y ejerciendo el poder, ineludiblemente. Entonces, ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo estamos formados personalmente, organizacionalmente, para reconocer nuestro poder y para ejercerlo éticamente, corresponsablemente? Eh, en lo público, el saber estar preparados para llegar, para ejercer y para saberse retirar. Y en lo privado, siempre pienso, por ejemplo, en aquella posada japonesa que tiene eh, cientos de años, más de un milenio, de eh, generación tras generación siendo una empresa familiar, ¿no? Así es. Entonces, los imperios familiares, en términos del prestigio y de ese sello personal llevado a la empresa, que al final del día es la unidad de ampliación de la riqueza material. O sea, si queremos mejorar la prosperidad, necesitamos consolidar las bases, tanto en lo local, en lo nacional, como en lo global, para que con base en reglas del juego estables, confiables, certeras, haya posibilidades de inversión, inversión e inversión. Que eso es lo que hace la diferencia. México, tú, y gracias por el cariño que le tienes a México, que es tu casa, y que tú misma eres mexicana, aunque la bella Venezuela te haya dado a luz, ¿no? Tus luces, y te agradezco mucho que las brindes desde México para todas las Américas del mundo, eso es lo que explica la cosmogonía de lo cosmopolita, si me permites jugar con la expresión. O sea, Claro que sí. y el tema, por ejemplo, de derechos humanos. O sea, y ahí es el papel del individuo. O sea, tienes tres ámbitos: el papel del individuo, el papel de las organizaciones, tanto públicas como privadas, como el papel de las reglas compartidas. Entonces, vamos a seguir viendo en este momento una redefinición de las reglas del juego. Y entonces, ¿qué haces como empresario? Bueno, no solo conocer y reconocer que hay ese cambio, sino preguntarnos y asumir una agenda propia, una ruta armónica y armonizable con nuestros socios, con nuestros colegas, para lo que tú decías al principio, incidir, para idear en libertad, para registrar también con propiedad las ideas, para formalizar los proyectos, para formalizar, oficializar las empresas, para hacer en medio negocios que sean verdaderamente sostenibles y que la principal responsabilidad es el que sean efectivos. Y Así es. entonces, porque si no todo lo demás se vacía. Es un gran, insisto, es un gran desafío, aunque tenemos más herramientas que nunca. Claro que sí. Y como tú mencionabas hace un rato,
Ya nosotros aquí en México estamos utilizando los IFRS, ¿verdad? Las normas internacionales de información financiera S1 y S2 para plasmar, ¿verdad? A nivel de la información financiera, pues todos esos cambios que están haciendo las empresas, diferentes empresas, en temas de ambiente social y gobernanza. Entonces, yo pienso que México está en un gran momento en temas de gobierno corporativo. Europa, evidentemente, está muy adelantado en estos temas, pero nosotros a nivel de México también y a nivel de Latinoamérica. Muy bien, entonces, ¿cómo potenciar la capacidad de incidencia del empresario nacional en el contexto multilateral? Si entendemos por nacional o mexicano, pues bueno, tenemos un país que tiene una frontera de 3.000 kilómetros con la hegemonía principal de nuestro momento y que tiene esta multiplicidad de agendas. O sea, por ejemplo, Norteamérica. Me parece que tenemos que aprovechar mejor las potencialidades del tratado, el TEMEC que aún tenemos y que tenemos que preservar por una estrategia geopolítica de esfera no solo interamericana, sino básicamente regional. La sociedad binacional que hay con Estados Unidos es ineludible y entonces pues es un momento muy importante, como tú lo dices, para poder reconocernos. La palabra reconocer me parece mágica, es como un palíndromo, ¿no? Que se escribe igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, como somos o Uh -huh. seres, ¿no? Entonces, reconocernos como parte del espacio de influencia, de decisión, de articulación, de liderazgo con Estados Unidos y Canadá, también la posición que tenemos en América Latina y el Caribe, que somos 33 países. Si lo vemos con el espacio iberoamericano, que somos 19 de este lado y 3 del otro lado del charco, con Andorra, Portugal y España. Si vemos nuestra agenda birregional, que somos 60 países con los 27 de la Unión Europea. Si vemos la relación con Asia-Pacífico, en fin, o sea, el caso mexicano es muy especial, particularmente por esa diversidad de agendas, pero el reto es que se armonicen, no solo que se enuncien en el texto o en el escritorio, sino que se vean en el territorio. Y dicho muy prácticamente, Excelente. para que nuestras empresas, para que nuestras organizaciones tengan esta no solo calidad global, sino calidez personal, pero que estén a la altura de todas las latitudes. No basta con que tengamos las mejores actitudes, necesitamos llevar muy puntual, y ahí el tema del compliance, y por ejemplo, par, casi como tareas, asociarnos con referencia a nuevos temas, ¿no? A ciudades inteligentes, a ciencia de datos, a inteligencia artificial, a lo que tú quieras, porque ya las maneras, si tú mencionabas el Producto Interno Bruto, de medición de la economía se han diversificado más allá de lo monetario. Por ejemplo, hay indicadores de felicidad. O sea, y tú ves muchas decisiones personales de personas que estuvieron, de individuos que estuvieron 20, 30 años en lo público, en lo privado, pero que deciden cambiar de vida por el asunto de la felicidad, ¿no? Entonces, los indicadores de felicidad tienen que ver con esto, con esta sociedad, qué tan acuerpada te sientes, qué tan protegida te sientes, qué tan generosa la percibes, etcétera. Y la otra es el tema del índice de desarrollo humano, o sea, si verdaderamente nos importa la otredad, la sociedad, que mejoremos nuestros indicadores, por ejemplo, de salud, de seguridad y de educación. Y digo educación y no escolaridad, porque una cosa es tener grados y posgrados y otra cosa es ser educado, ¿no? Hemos conocido a muchísimas personas que nunca han estado en un aula, pero que son, como dicen en Colombia, supremamente educadas. Así es. Y bueno, hablando de Colombia, estuve con un gran amigo que lleva esta parte de la logística y hablábamos de todos estos temas a nivel internacional, importación, exportación, última milla, bueno, los temas también de electromovilidad que están marcando también tendencia y donde tenemos aliados en temas de electromovilidad. Y bueno, y entonces toda una gran, vamos a decir, era para mí entre innovación, tecnología, nuevas oportunidades y entonces donde cada país, evidentemente, desde la preparación, las competencias y habilidades, yo pienso que esa va a ser la diferencia. Muy bien, entonces viene esta pregunta, ¿no? Que te la hice al principio. Desde el neoinstitucionalismo, ¿cuál es la importancia de las reglas del juego? ¿Y cuál es la relación entre esa libertad, mercado, crecimiento y desarrollo? Este parecería un seminario de economía, ¿cierto? Así es. Mira, ya se nos adelantó Douglas North en los 90 con un premio Nobel que ganó precisamente por ver a las instituciones como las reglas del juego. Él en la parte económica básicamente decía, ¿por qué un país crece más que otro? ¿Por qué una economía crece más que otro? Y la respuesta es
por sus instituciones, por la estabilidad de sus reglas, por la certeza del cambio institucional. Y entonces, ahí, si lo quieres ver como Estado de Derecho, si lo quieres ver simple y llanamente como estabilidad de las reglas, me parece que ya es como cuando conduces, que dices, bueno, pongo el anuncio de que voy por la derecha o que voy por la izquierda, ¿no? Necesitamos darle certezas a nuestros congéneres de en dónde estamos, desde qué parámetros estamos tomando las decisiones y que no vamos un día a cambiar las reglas intempestivamente. Un poco juego con la expresión de responder al ánimo de Estado más allá del estado de ánimo. Y el tema del liberalismo, de si la economía desde 1776, con el libro que tú recuerdas de La riqueza de las naciones de Adam Smith, ha demostrado que la libertad es la base para la ampliación de la prosperidad, pues entonces no se necesita inventar mucho, pero como esto se ha ideologizado, entonces ha pasado de un principio a una posición. Y entonces ahí el asunto es bajarle a las rayitas, por ejemplo, en términos, esto ya prácticamente se traduce, de los trámites y lo mide el índice de burocracia latinoamericana que una empresa tiene que hacer o que un ciudadano tiene que hacer para abrir una empresa y para mantenerla. Por ejemplo, el caso más icónico es el de República Dominicana junto con Costa Rica y con Brasil, y el caso más extremo, ya en esta edición ya no está Venezuela, pero está Argentina, por ejemplo, que es 1.480 horas. México está como en tabla media, pero el caso Tico, recuerdo, 280. Entonces, necesitamos hacerle la vida fácil al empresario, ¿no? Al emprendedor, a quien piensa, a quien formaliza y a quien arriesga los capitales para poder crear. Y en ese contexto, desde chicos, pues tendríamos que conocer no solo el funcionamiento de los mercados, pero el mercado como espacio de la libertad, donde el panadero es el típico ejemplo que se pone, puede, gracias a su esfuerzo y gracias a su generación, tener una interlocución con todos los otros factores, ¿no? Entonces, es un espacio, el de la libertad, donde se te respeta a ti por quien eres y por lo que estás ofreciendo ahí a la sociedad. O sea, si hay algo social, es el mercado. Así es, wow, has dicho algo bien interesante. Y yo vuelvo a México porque, sabes, de acuerdo al censo del INEGI del 2024, tenemos 95.5% de microempresas, 4.3% de pequeñas y medianas empresas y 0.2% de grandes empresas. Entonces, poder impulsar y estimular a todos estos microempresarios, ¿verdad? A que lleguen o lleven sus empresas a estas nuevas generaciones, o puedan hacer sucesiones o sigan creciendo a nivel de la economía de México, pues entonces yo pienso en un gran momento y bien acompañado de tanta tecnología, tanta innovación y además de eso de mercados, vamos a decir, a nivel de evaluaciones multilaterales que puedan hacer, y bueno, donde se puede estimular evidentemente mucho el crecimiento. Entonces, ¿cómo observas las potencialidades de la inteligencia artificial aplicadas a las administraciones públicas en pro de la competitividad internacional? Bueno, estamos, muchas gracias, apreciada Marta, ante la generación de administraciones públicas necesariamente más ágiles, inteligentes, interoperables. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la agenda interamericana, la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial aplicada a las administraciones públicas. Ahí Nacho Criado, el doctor Ignacio Criado, fue básicamente quien creó esta carta, pero la formalizó a través del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. La adoptaron nuestros países, y cuando hablo de nuestros países, las 22 economías de Iberoamérica. Y entonces tú lo revisas y ves ahí los desafíos, y ves ahí incluso una caracterización. Tuve oportunidad de hacer un pequeño artículo que compartiré a tu disposición y de nuestro auditorio, si me lo permites, para que veamos exactamente qué es lo que ya está escrito. Digo, lo mismo tendríamos que verificar en lo interamericano, lo mismo en temas de Naciones Unidas, porque hay, tú sabes que una serie de reflexiones y de acciones al respecto, pero el liderazgo lo tiene el sector privado. Si tú le preguntas a las 5 grandes empresas que están generando el liderazgo al respecto, te van a decir, todos estamos aprendiendo. O sea, no hay un tema de que alguien se pueda adjudicar la categoría de experto. Me parece que eso es
impreciso, efectivamente, por la velocidad de los cambios y porque este asunto que nació desde el siglo pasado a mediados, pues ha entrado a una nueva etapa, por lo menos más acelerada, ¿no? Entonces, geopolíticamente hay cambios, por supuesto, ritmos distintos, si lo pensamos en los equilibrios de Europa, de Estados Unidos, de China, en donde pues el gran desafío es entre la regulación pro derechos humanos, entre lo comercial y los temas de control. Ahí estos equilibrios necesariamente vamos a seguir viendo que son cuidados, y en las administraciones públicas pues está el desafío no solo de implementarlas, o sea, por ejemplo, que tú entregues un expediente en donde la ventanilla única, que ya tienen algunos casos, por ejemplo en el caso mexicano, ellos internamente dentro de la administración pública se encarguen de resolverte a ti como emprendedor la solución de todos los trámites, en vez de que tú hagas 20 visitas a 20 oficinas en 20 días, si bien te va, ¿no? Entonces, son ahora, en términos de incidencia, ¿no? De qué podemos hacer si no estamos en este momento dentro de la administración pública, pues sí liderar reflexiones, por ejemplo, antes de las elecciones, de decir, oiga, gane quien gane, por favor, asumamos una agenda que tenga estos resultados. Porque a nivel de los 2.456 municipios, a nivel de las 32 entidades federativas, a nivel de la República Mexicana, a nivel de los países, necesitamos mejores resultados. Así es. Más allá de quién gobierna. Claro que sí. Entonces, cómo la tecnología, ¿verdad? Pueden ayudarnos a avanzar, tanto en el sector público como en el sector privado, pues entonces es clave. Ahora vamos a entrar en un espacio de confesiones sin filtro. ¿Cómo nació el propósito de especializarte en todos estos temas corporativos y de políticas públicas? La idea de ciudadanía del mundo, la idea de comprometerse con lo público, porque puede uno acumular grados o posgrados. Yo estudié economía, originalmente siempre he pensado en la ciencia política y familiarmente me decían en el derecho. Profesionalmente he tenido mucha vinculación con diferentes ramas del derecho. Asumo que hay un binomio ahí hiperconectado entre economía y derecho. Siempre digo que hay más matemáticas en el derecho que en la propia economía, ¿no? Porque la economía es como el mar, ¿no? Lo que más se ve es lo monetario, que son las olas, pero en realidad es mucho más complejo, ¿no? Entonces, es un tema de aportar y de corresponsabilizarme con nuestro tiempo, nuestro espacio, en pro no solo de las siguientes generaciones, sino de nuestro papel histórico para asumir, pues, el momento grato que tenemos como humanidad. Se dice que ningún monarca del siglo pasado tenía, por ejemplo, la cantidad de imágenes o de información disponible que tenemos al día. Entonces, pues que en el futuro se diga, Marta, que los humanos del 2025 hicimos algo trascendente para llevarnos mejor. Claro que sí, muy bien, excelente esa última frase. Más que información es transformación, hacer cambio, ¿verdad? A nivel de México, a nivel internacional, y eso también está muy bien. Ahora vamos a llegar a un espacio, ¿verdad? Solicitado por toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios, ¿verdad? Donde tú diriges el podcast y me haces una pregunta a mí. Hoy tenemos la fortuna de estar con Marta Faria, y a quien le preguntamos cómo ve la era de las finanzas en la inteligencia artificial, en la sociedad del conocimiento, todo el tema que estamos viendo y que veremos de criptomonedas. Mira, maravilloso. Yo considero que el primer punto o el paso número uno que hay que dar es la preparación y desarrollar competencias y habilidades en lo que se trata de la inversión financiera a nivel nacional e internacional, vamos a decir específicamente a nivel de criptomonedas, y entre esas, pues ver cuáles son los mecanismos que tienen ese tipo de cripto, porque hay diferentes, y además de eso, pues el riesgo que tú quieras asumir o de repente, ¿verdad? El 100% lo asumo yo o lo administro, y cómo puedes administrar tú ese riesgo a la hora de hacer inversiones. Pero para mí el primer paso es la preparación, ver qué tipo de inversión puedes hacer, y ya como tercer paso, pues cuál es el rendimiento sobre la inversión que tú puedes tener, y además de eso el tiempo que tienes que invertir también para ver, ¿no? Cuáles son los rendimientos, cómo es el proceso, las plataformas, ¿verdad? Que se tienen a nivel de estas inversiones financieras digitales de criptomonedas. Entonces, ese sería para mí esos tres pasos que tú tienes que dar. Primero, ¿verdad? Toda la información, preparación, tener esas habilidades y competencias, ver qué tipo de inversión y cuáles son los riesgos, si puedes tú tener el total de los riesgos, administrarlo,
Eso también es clave y además de eso, pues ver cuál es el retorno sobre esa inversión que tú puedes tener y en qué plataforma, ¿verdad? Entonces, básicamente sería esa mi respuesta. Muchísimas gracias. Hasta parecía que ya teníamos ensayado, Marta. Claro que sí. Bueno, yo como hago inversiones en digitales, pues entonces ese ha sido mi paso a paso y esas son las recomendaciones que yo hago a toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios que nos siguen, ¿verdad? Cada semana viendo todos estos temas. Ahora, a toda esta comunidad que quiera hacer contacto contigo y ver todos estos temas de gobierno corporativo, porque ya cedo nuevamente los micrófonos para el equipo de Sealti, a ver, ¿a dónde te pueden contactar? Bueno, entiendo que el equipo nos ha hecho el favor de tener un QR, que ahí viene un dato de contacto personal. Y en Instagram estoy como OGR-MEX, igual en el Twitter. Excelente, muy bien. Entonces ya ustedes saben, ¿verdad? Que pueden comunicarse a través de esos medios. Igualmente lo van a tener disponible en la caja de comentarios, tanto en los espacios de YouTube como de Spotify. Pues entonces agradecemos tu participación, tu tiempo valioso y los grandes aportes que haces a esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que quieren cambiar el rumbo de sus empresas y negocios en este 2026. Y llegamos al final, pero solo de este episodio, no de tu crecimiento. Y vamos que esto recién comienza. Y si hoy aprendiste, espera ver lo que tenemos preparado para ti en las próximas entrevistas, secretos, estrategias y tácticas, ¿verdad? Como la ha dado el licenciado Octavio el día de hoy. Y queremos que estés en primera fila, así que suscríbete. Eso nos motiva a seguir creando contenido de valor para ti y activa la campanita y compártelo con más profesionales, emprendedores y empresarios que quieran cambiar sus vidas. Y ahora te toca a ti. Dinos en los comentarios cuál fue el momento wow del episodio. Leemos cada mensaje y amamos conectar contigo. Y recuerda que esto no es solamente un podcast, esto es un arma secreta para que te conozcas y puedas destacar. Así que nos vemos, de verdad, en el siguiente episodio y sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias, Octavio. Adiós.